Pero también, por ello, me permito solicitar a los órganos jurídicos que habrían de tener participación en la resolución de la problemática que esta parte de nuestro Congreso está viviendo, que sean efectivos y eficientes. Esto es, que no le den largas, que no suceda que las resoluciones llegan cuando ya no tiene ni siquiera sentido que sea. Eso es todo. Muchas gracias. Está con nosotros el presidente de la Comisión Autónoma de Vigilancia y yo quisiera solicitarle que haga referencia al oficio CAV 119-200-2019, en donde se solicitó al maestro Jorge Luis Ávila Rojas, secretario general del Comité Ejecutivo General del SPUM, y con atención al ingeniero José Luis González Ábalo, secretario de organización del SPUM, la documentación necesaria para que oportunamente se pudiera revisar el padrón y se estuviera en condiciones de poder iniciar el Congreso como lo establece nuestro propio estatuto. Muchas gracias. Compañeros, muy buenos días. Su servidor Fernando Moreno, presidente de la Comisión de Vigilancia. Pues reiterándoles lo que ya habíamos platicado previo a la no declaración del quórum legal, toda vez que no se dieron las condiciones adecuadas para que esta comisión y las demás comisiones autónomas pudieran realizar su trabajo en cuanto a lo que es vigilar y supervisar que todos los órganos de representación sindical realicen adecuadamente sus funciones. Y bueno, toda vez que el día 4 de octubre del presente año se eligió oficio atento al secretario general del SPUM con atención a su secretario de organización para que hiciera llegar a esta comisión los elementos necesarios para poder actuar en base a lo que marca el artículo 48 de nuestro estatuto y 52 fracción cuarta de nuestro estatuto también sindical, se le solicitó que nos entregara el padrón debidamente requisitado, que nos entregara la convocatoria y que nos entregara las actas de cada sección sindical en donde se había elegido a cada uno de los delegados a asistir al 37º Congreso General de Representantes Ordinario. Situación que se hace por estatuto, se hace por la obligación que tiene la Comisión Autónoma de Vigilancia de vigilar que se dé adecuadamente los mecanismos para que se pueda validar el padrón de los delegados electos. Hasta el día del Congreso, hasta el día 9, la Comisión no recibió esa información y lo único que recibió el día 7 de octubre fue un listado, pero un listado que no está sellado, no está firmado por quien lo emite. En este caso debería de emitirlo el secretario de organización del SPUM o en su defecto el mismo secretario general. Un simple listado que no contenía ni el número de afiliación, ni la sección sindical del delegado, y mucho menos si era un delegado electo en asamblea o era un delegado por estatuto, es decir, si era secretario general o secretario de finanzas. Ante esta imposibilidad de verificar la validez de ese listado que no padrón, pues la comisión se quedó en estado de indefensión para actuar apegado al estatuto, es decir, apegado al artículo 52, fracción cuarta, donde nos expresa que la comisión de vigilancia vigilará todos los mecanismos electorales de los órganos de representación sindical. Y desde luego, como el Congreso General es un órgano de representación sindical, pues teníamos que estar con todos los elementos para poder nosotros decir que el Congreso era factible que se estableciera, es decir, que el secretario general declarara instalado el Congreso. No tuvimos esta situación, pero además detectamos que ese padrón estaba rasurado, es decir, que había secciones sindicales que a pesar de que habían sido electos sus consejeros, esos consejeros no aparecían en el listado que nos hicieron llegar como delegados al Congreso General. No solo fue de una sección sindical, fueron varias secciones sindicales, pero la que les puedo decir concretamente es la del Instituto de Investigaciones Históricas. No se presentó el acta, los compañeros estaban muy molestos con la Comisión de Vigilancia porque no aparecían en el padrón.
Lógicamente que no era atribución de la Comisión de Vigilancia que apareciera en el padrón. Era el secretario que tenía que adicionar a estos, el secretario de organización tenía que adicionar al padrón. Nosotros teníamos con las actas que cotejar esa información, situación que no sucedió porque en ningún momento se nos facilitaron las actas referidas. Esto fue la anomalía que nos dejó a nosotros como Comisión Autónoma de Vigilancia sin la certeza, sin la posibilidad de declarar un quórum legal, porque no teníamos ni siquiera la certeza de que el padrón fuera legal. Ante esa situación, la Comisión de Vigilancia acordó que no tenía elementos para declarar un porcentaje de asistencia y con ello pues declarar que se instalara el Congreso General de Representantes a cargo del secretario general del Comité Ejecutivo. Por esta situación, por todas estas anomalías, nosotros decidimos no solapar esta situación y pedirle al secretario general del SPUM que instara a sus secretarios correspondientes, concretamente al secretario de organización, para que hiciera llegar a este órgano colegiado los documentos que nosotros requeríamos para poder llevar a cabo un congreso. Sabemos hoy que cualquier situación o cualquier intento de congreso estatutariamente es ilegal y todos lo conocemos, y sabemos que el actuar fuera del estatuto pues conlleva precisamente consecuencias que están plasmadas precisamente en nuestro estatuto sindical. Por lo tanto, yo los invito y les agradezco la atención, los invito a que sigamos luchando porque se respete la legalidad en el SPUM, que no tengamos más marrullerías como la hemos sufrido desde hace años en este sindicato para fortalecer intereses de pequeños grupos que están entregados a mejorar sus condiciones laborales de unos cuantos a costa del beneficio de todos los compañeros que formamos las bases. Los invito a que sigamos luchando por eso y les ofrecemos a nombre de la Comisión de Vigilancia y a nombre, me atrevo a decir, a nombre de las demás comisiones que trabajamos en el mismo sentido, estamos única y exclusivamente con el interés de que prevalezca el Estado de Derecho y que se respete el estatuto sindical. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto. Bien, bueno, está con nosotros también el presidente de la Comisión de Hacienda, está con nosotros otro miembro de la Comisión Técnico Multidisciplinaria. Tenemos algunos compañeros que han pedido la palabra, pero yo había dicho a los medios que ya les íbamos a dar el espacio para que nos hicieran las preguntas correspondientes. Entonces vamos a darle a los medios ese espacio y enseguida continuamos con los demás compañeros, si les parece bien. Pues yo preguntaría cuál sería el escenario siguiente de parte de ustedes una vez que pues vaya el empecinamiento, como se ha insistido, del Comité Ejecutivo de llevar a cabo otro proceso paralelo. ¿Podría enfrentarse el riesgo de que se entrampe el escenario? Esa sería la pregunta. ¿A qué instancia se podría recurrir? Si solamente ustedes mismos tienen las instancias como para resolver. Bueno, miren, en primer lugar, las instancias internas es la Comisión Autónoma de Vigilancia. Ahí se inicia el proceso. La Comisión Autónoma de Vigilancia le entrega la documentación a la Comisión de Honor y Justicia y a partir de ahí se empiezan a realizar las investigaciones correspondientes para que internamente se pueda sancionar como lo establece el propio estatuto. Pero externamente, el día de ayer vino aquí la Fiscalía porque alguien presentó una denuncia en el sentido de que nosotros teníamos secuestrado al velador. Nosotros resguardamos las instalaciones, ni siquiera las tomamos. Si ustedes se fijan, estamos afuera. Aquí pasamos la noche, varios de los compañeros en esta parte de acá. Tuvimos que poner las lonas porque ustedes se dieron cuenta que llovió. Entonces aquí fue donde nos hemos mantenido. Varios de los compañeros, el doctor es uno de los compañeros que ya tiene más de 80 años y tenemos varios de los jubilados que tienen más de 70 años y que a pesar de esa edad aquí están presentes, están en la lucha. Hemos buscado algunas acciones de comunidad para todos ellos y lo primero que estamos haciendo es, además de la legalidad, la presencia de los compañeros para que se vea que no somos nada más 3 personas como lo declararon el día de ayer. Ahora bien, el declarar ante una instancia penal una falsedad, ¿sí?, eso ya requiere de cuestiones penales. No fuimos nosotros quienes recurrimos a las instancias
externas. Fue el comité ejecutivo quien inició esa demanda y fueron ellos quienes sacaron del interior de la universidad con esa denuncia. El día de ayer se presentó aquí el fiscal, se presentó un perito, verificaron, se le pidió al velador que estaba adentro que abriera, por favor, con su propia llave el candado, abrió con su propia llave el candado, abrió la puerta, salió con su propio pie y quedó demostrado que nadie, absolutamente nadie, estaba privado de la libertad. Por lo tanto, allí cometieron un delito grave de denunciar la falsedad de una situación penal que por falta de probidad y de honradez y de mentirle ante una autoridad penal también conlleva la parte correspondiente. Y eso que va a tener que salir hacia los tribunales, que también lo estamos nosotros implementando, lo estamos implementando como consecuencia y como defensa de algo que ellos iniciaron. Entonces también vamos a proceder legalmente ante las instancias correspondientes de aquello que se tenga que salir por fuera e internamente de aquello que corresponda dentro de la autonomía sindical y dentro de nuestro propio estatuto. Bien. Profesor, en este sentido, pues este proceso de fractura que está viviendo el sindicato de profesores, en mi recorrido por reportearlos, nunca había visto un escenario tan complejo donde de un lado está el comité ejecutivo y del otro lado, por situar de alguna manera dónde está cada quien nada más, están las comisiones que son los contrapesos naturales del comité ejecutivo. Ya entraron a otro plano de denuncias penales. ¿Cuál es la salida a este entramado jurídico de que se entregó un padrón que no correspondía, que estaba mal hecho, que estaba rasurado, pero se instala el Congreso con los asegúnes de ellos? Ustedes los declaran que son ilegales porque no cumplen la norma estatutaria, pero dentro de los órganos de dirección que tiene el propio comité, que tiene el propio sindicato, como es la Asamblea General, el Congreso General, el Consejo General, pues están reunidos en otros lados llevando trabajos de un Congreso que no se instaló. Es ilegal todo acuerdo que de aquí salga, de acuerdo, pero toda esa tramitología de impugnar los acuerdos que aquí salgan, vamos, van para un año y todavía no se resuelve la legitimidad jurídica de la elección del sindicato, pues hace pensar que los acuerdos que salgan los van a movilizar, y más en este contexto de una reforma a pensiones y jubilaciones que se está moviendo no de ahorita. ¿Qué sigue para ustedes como sindicato? Y lo pregunto claramente, nunca se habían dividido tanto. ¿Hay la puerta de un nuevo sindicato de profesores? Digo, porque esto que pasó aquí ya pasó en el SUEUM y terminó con otro sindicato, y pareciera que las diferencias son, hasta el momento, jurídicamente intransitables, ¿Qué sigue? Es decir, ¿qué salida política? Porque queda claro que jurídica ya no se puede. ¿Qué salida política se le puede dar a esto? ¿O cuál es el paso siguiente a realizar? Porque hoy terminaría ese congreso que sí no se instaló, no se instaló, pero sí se está llevando a cabo, etcétera, ¿no? O sea, para tener claridad con peras y con manzanas. Voy a darle la palabra a varios compañeros que quieren complementar la pregunta. Lo primero que quiero decir es, número uno, se solicitó el uso de la palabra al momento de la declaración del presidente de la Comisión de Vigilancia para pedirle al propio comité ejecutivo que delante de los integrantes del Congreso se le presentara a él el padrón, se le presentaran a él las actas, que delante de los integrantes del Congreso revisara el padrón, revisara las actas, y que ya una vez hecha esta situación, entonces estuviera en condiciones de declarar el quórum legal o no, de acuerdo a lo que señala nuestro estatuto. Ni siquiera nos dieron la palabra. En segundo lugar, se pidió a las comisiones la intervención. Ellos decidieron conminar al secretario general y al secretario de organización y al comité ejecutivo a reponer el proceso, a citar a una asamblea de Consejo General para que la asamblea del Consejo General repusiera la convocatoria e iniciáramos nuevamente el proceso, pero ya de una forma legal. Tampoco lo aceptaron. Esto lo hicimos ante una notaria pública, la notaria pública número 52, y el hecho de estar certificado por una notaria pública, o el hecho de haber dado fe a una notaria pública, también conlleva
implicaciones de tipo legal y le queda constancia del cumplimiento de las comisiones. Por otro lado, la propia convocatoria, normalmente las convocatorias dicen todas aquellas situaciones que no estén previstas en esta convocatoria serán resueltas de X forma, pero la misma convocatoria no lo establece. Entonces, como la misma convocatoria no lo establece, el único que puede determinar cualquier situación imprevista era el propio Congreso en caso de haberse instalado, pero como no se instaló, entonces era necesaria la reposición del Congreso, volver a convocar y volver a reponer el proceso legal. Yo no sé, señor secretario, señor presidente de la Comisión de Vigilancia, si estoy en lo correcto y si es lo que hace posible. Sí, muchas gracias. Yo quiero hacer una precisión en este sentido. Usted mismo, señor reportero, lo acaba de mencionar. El Congreso no se instaló, por lo tanto no existe ningún Congreso. Todo lo que hagan, todo el despliegue que hagan los compañeros del Comité Ejecutivo General, pues es inválido estatutariamente, es inválido. A su pregunta de cuál sería la salida, aquí no hay ninguna otra salida más que la estatutaria, ni política ni legal, es una salida estatutaria. Toda vez que no se instaló el Congreso, toda vez que no existe el Congreso, ningún acuerdo que tomen los demás compañeros que están solapando las acciones del Comité Ejecutivo General, pues es inválido, no tiene validez estatutaria. ¿Y cuál sería nuestra salida? Pues la única salida sería, como lo marca el mismo Congreso, citar nuevamente a Consejo General, emitir una convocatoria pegada a lo que marca el artículo 28 de nuestro estatuto y iniciar otra vez la publicación de la convocatoria durante un mes para que a posterior a este mes se vuelva a llevar a cabo el Congreso. ¿Cuáles serían las condiciones para que ahora sí se instale el Congreso? Pues que el Comité Ejecutivo cumpla con sus obligaciones de entregar a esta Comisión de Vigilancia lo que ella requiere para poder informar que existe un padrón legal. Si no nos informan, si no nos dan la información necesaria para nosotros poder cotejar que ese padrón es legal, la Comisión de Vigilancia no está en condiciones, mentiríamos a las bases al decir que existe un X porcentaje de asistencia, toda vez que no nos constaría que los compañeros que asisten al Congreso fueron elegidos por las bases. Recordemos que cada compañero que asiste al Congreso General de Representantes tiene la representación de 10 votos, es decir, se elige un consejero o un delegado al Congreso General de Representantes por cada 10 profesores de cada sección sindical. Con 190, que es la mitad más 1, 190 más 1, se podría instalar el consejo, ¿no? 190 más 1, exactamente, es 51%, no es 50 más 1, es 51%. Tendríamos que ver el padrón de cuánto es y sacar el porcentaje del 51%. Padrón que no padrón es que obviamente válido. No lo tenemos, y por lo que hemos visto en los autobuses que hicieron ayer su despliegue moviendo a personas en autobuses, iban 5 personas en un autobús gastando el recurso del Comité Ejecutivo. Creo que fue un despliegue más que necesario, fue un despliegue solamente para dar a conocer o para impresionar a los compañeros que están en desacuerdo. Es importante también aclarar que no estamos fraccionados, es decir, no existe un comité y una comisión en contra, unas comisiones en contra. Simplemente recordemos que las comisiones, de acuerdo al artículo 48, son las encargadas de vigilar y supervisar que todos los órganos de dirección consular cumplan con sus obligaciones. Y en esa situación, creo que lo que debe de hacer el sindicato es fortalecerse, es apegarnos a la normatividad. Desgraciadamente existen muchos vicios, muchos años, de gente que ha vivido y que se ha beneficiado transgrediendo la normatividad. Y esos vicios no los podemos erradicar. Créanme que nos ha costado mucho trabajo luchar contra todos esos vicios que encontramos desde el 12 de noviembre que llegamos aquí, que empezamos a actuar como comisiones autónomas. Encontramos pues que las comisiones no eran autónomas para empezar, y eso ha creado una cierta molestia en algunos miembros del Comité Ejecutivo. Desde luego no todos, hay personas muy valiosas, pero sí en algunos se ha presentado alguna molestia muy marcada. Por eso lo único que pedimos es que se apeguen a la legalidad y que trabajemos
pos del bien de todos los sindicalizados. No sé si quede contestado su pregunta. Estoy a sus órdenes. Existen dos compañeros que quieren complementar la respuesta.